hijo mío, acércate un poco más al fuego, que lo que voy a contarte no se escucha con los oídos, sino con el alma. Hay secretos que no gritan, sino que susurran al corazón cuando el mundo se calla. Y uno de esos secretos fue revelado por Padre Pío, un humilde sacerdote marcado por el cielo y probado por el dolor. Antes de continuar, te lo pido con la sencillez de un viejo confesor. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comparte este mensaje. No por vanidad, hijo, sino porque estas palabras pueden llegar a alguien que hoy está a punto de rendirse. Y el rosario puede salvarle el alma. Padre Pío decía que el rosario no es una oración más, no es repetición vacía, no es costumbre antigua, es un arma viva. Él lo llamaba la cadena que nos une al cielo. Y en una de sus revelaciones más profundas, confesó lo que la Virgen María hace cuando un hijo suyo reza el rosario con fe verdadera. Escucha bien, porque esto no se enseña en los libros. Padre Pío afirmó que cada vez que un alma toma el rosario entre sus manos, la Virgen se inclina desde el cielo. No mira de lejos, no observa con frialdad, se acerca como madre que reconoce la voz de su hijo en medio del ruido del mundo. Y cuando la oración comienza, ella comienza a actuar. Decía el santo que la Virgen recoge cada Ave María como si fuera una rosa viva. No una flor cualquiera, sino una rosa nacida del sacrificio, del cansancio, del dolor ofrecido en silencio. Y con esas rosas ella teje una corona, pero no para sí misma, sino para cubrir al que reza. Hijo, ¿entiendes lo que eso significa? Mientras tú rezas, aunque estés cansado, distraído, incluso herido por el pecado, la Virgen no te abandona. Al contrario, se coloca a tu lado. Y Padre Pío reveló que en ese momento ella intercede de una manera especial, mostrando esas oraciones a su hijo, una por una, como una madre que defiende a su hijo ante el juez. El santo lloraba al decir esto, porque veía cosas que nosotros no vemos. Él decía que cuando el rosario se reza con el corazón, los demonios tiemblan. No porque las palabras sean mágicas, sino porque María pisa la cabeza del enemigo cada vez que su nombre es pronunciado con amor. Cada misterio del rosario es una herida para el mal y un bálsamo para el alma. Padre Pío contaba que la Virgen, durante el rosario, toma las intenciones ocultas del corazón, aquellas que no sabes expresar, aquellas que te avergüenzan, aquellas que llevas años guardando en silencio, y las presenta purificadas, limpias, transformadas en luz. Ah, hijo mío, cuántas almas se salvaron sin saberlo, solo por rezar un rosario. Él mismo, en las noches más oscuras, cuando el infierno parecía desatarse en su celda, apretaba el rosario con fuerza. Decía que sentía la presencia de María como un manto cálido en medio del frío, y que en esos momentos ella no solo escuchaba, peleaba. Peleaba por los matrimonios rotos, peleaba por los hijos perdidos, peleaba por los moribundos olvidados en hospitales. Y Padre Pío fue claro, la Virgen nunca reza sola. Cuando tú rezas el rosario, todo el cielo se mueve. Por eso, hijo mío, no abandones esta oración. Aunque el mundo se burle, aunque te digan que es cosa del pasado, el rosario sigue siendo el latido del corazón de la Iglesia. Hijo, ahora escucha con más atención, porque lo que sigue es para almas valientes. Padre Pío no hablaba a la ligera. Cada palabra suya venía bañada en lágrimas y silencio. Él reveló que hay algo que ocurre después de cada rosario rezado con fe, algo que casi nadie conoce. Decía que cuando terminas el último amén, la Virgen María no se va, no se retira, no desaparece como una visita cumplida. Ella permanece. Y mientras tú sigues con tu día, con tus preocupaciones y tus batallas, ella continúa trabajando en lo invisible.
Padre Pío afirmaba que la Virgen camina con el alma que rezó. Entra en su casa, entra en su historia, entra incluso en sus recuerdos más dolorosos. Y allí, donde tú no te atreves a mirar, ella comienza a sanar. Él decía que María toca las heridas antiguas sin hacer ruido, aquellas traiciones que nunca superaste, aquellas palabras que te marcaron de niño, aquellas culpas que todavía te despiertan de noche, y lo hace con una ternura que desarma al corazón más endurecido. Pero escucha bien, hijo, porque aquí está lo que estremecía al santo. Padre Pío reveló que cuando alguien reza el rosario con perseverancia, la Virgen detiene castigos. Sí, así como lo oyes. Detiene accidentes, detiene decisiones equivocadas, detiene encuentros que podrían haber destruido un alma. Muchas veces tú crees que fue casualidad, pero fue el rosario. Él veía ángeles cambiando caminos, personas llegando tarde a lugares donde algo malo iba a ocurrir, palabras que no se dijeron por un impulso de silencio. Todo eso, decía, era fruto de un rosario rezado días, semanas o incluso años atrás. Cuando rezas el rosario, decía el padre, María negocia con el cielo. Y no como una reina distante, sino como una madre que suplica, que insiste, que no se cansa. Ella presenta tu nombre una y otra vez ante su hijo. Y aquí, hijo mío, viene algo que pocos soportan escuchar. Padre Pío afirmó que muchas almas no fueron condenadas por un solo rosario rezado por alguien que ya ni se acuerda. Una abuela, un padre, un desconocido. El rosario rompe cadenas incluso cuando parece que todo está perdido. Por eso el infierno odia esta oración, porque no puede preverla, no puede controlarla. Cada cuenta del rosario es un golpe directo contra la desesperación. El santo advertía también, no reces el rosario con prisa, no como quien cumple una obligación. La Virgen no cuenta palabras, cuenta latidos. Un rosario distraído pero ofrecido con amor vale más que 1000 rezados sin corazón. Hijo, si supieras cuántas veces María lloró de alegría por un rosario rezado en medio del cansancio, cuántas veces sonrió cuando alguien lo rezó sin sentir nada, solo por fidelidad. Eso, decía Padre Pío, mueve montañas invisibles, y todavía queda una revelación más profunda, una que toca el momento de la muerte y el juicio del alma. Hijo mío, ahora baja la voz de tu corazón, porque entramos en terreno sagrado. Padre Pío hablaba de esto con temblor en las manos. Decía que hay un momento en la vida donde toda máscara cae, donde no sirven excusas ni recuerdos bonitos. Ese momento es la hora de la muerte. Y allí, el rosario vuelve a aparecer. El santo reveló que cuando un alma que ha rezado el rosario se acerca a su último aliento, la Virgen María se hace presente de una manera especial. No como visión para impresionar, sino como presencia para sostener. Padre Pío decía que María se coloca entre el alma y el miedo. Imagínalo, hijo, el cuerpo cansado, la respiración débil, los recuerdos pasando como relámpagos, y en medio de todo eso, una madre que toma el alma de la mano y le susurra, no tengas miedo, tu oración no fue en vano. Padre Pío afirmaba que la Virgen muestra al alma los rosarios rezados a lo largo de su vida. Incluso aquellos rezados mal, distraídos, entre lágrimas o con rabia. Ella los presenta como pruebas de amor, no de perfección. Porque Dios no busca expertos, busca corazones fieles. Y aquí viene algo que estremecía incluso a los sacerdotes que lo escuchaban. El santo decía que, en el momento del juicio particular, María interviene con una autoridad que solo una madre puede tener. No contradice la justicia divina, pero la envuelve en misericordia. Ella señala cada rosario como quien dice, «Este es mío». Padre Pío lo explicó así.
El rosario deja una marca en el alma, como un perfume que el cielo reconoce. Y cuando el alma llega ante Dios, ese perfume habla por ella. Habla de perseverancia, habla de humildad, habla de confianza. Él contaba que vio almas salvadas en el último instante por un rosario que habían abandonado años atrás, pero retomaron una sola vez, una noche, sin saber que sería decisiva. Porque para Dios un acto de amor verdadero pesa más que una vida entera de tibieza. Hijo mío, no subestimes el poder de una sola Ave María. No sabes cuándo será la última. No sabes a quién salvará. Puede que no seas tú. Puede que sea alguien unido a ti por un hilo invisible. Padre Pío repetía con voz cansada: el rosario es la escalera que María apoya en la tierra para que sus hijos no se pierdan. Y aún falta lo más delicado, lo que ocurre después, cuando el alma entra en la eternidad y el rosario sigue hablando. Hijo mío, ahora respira despacio. Ya no hablamos del miedo, ni de la lucha, ni siquiera del juicio. Ahora hablamos de la eternidad. Y esto es lo último que Padre Pío se atrevía a compartir solo con las almas más sencillas. Decía el santo que cuando un alma entra en la presencia de Dios, llevando el perfume del rosario, algo sucede que no puede describirse con palabras humanas. La Virgen María no se despide en la muerte. Al contrario, allí comienza su acompañamiento definitivo. Padre Pío afirmaba que María reconoce a sus hijos por el modo en que pronunciaron su nombre en la tierra. No por la cantidad, sino por la confianza. Y cuando el alma llega a la luz eterna, ella la presenta como una madre orgullosa que dice: este aprendió a rezar incluso cuando no entendía. El rosario, decía, sigue hablando en la eternidad. Cada Ave María se convierte en una chispa de luz, cada misterio en un recuerdo de amor vivido. Nada se pierde, nada se olvida. Todo lo ofrecido con fe se transforma. Y escucha bien esto, hijo, porque es consuelo puro. Padre Pío reveló que muchas almas al entrar en el cielo comprenden por primera vez a cuántas personas ayudaron sin saberlo, solo por haber rezado el rosario. Almas que no conocieron, vidas que no tocaron, dolores que jamás vieron. El rosario une destinos que nunca se cruzaron en la tierra. Por eso el santo decía que el rosario es una oración humilde, pero peligrosamente poderosa. No hace ruido, no busca aplausos, pero construye eternidades. Y antes de cerrar los ojos, Padre Pío repetía siempre lo mismo: cuando no sepas qué decirle a Dios, dile Ave María. Hijo mío, si hoy estás cansado, si dudas, si sientes que tu fe es pequeña, no huyas, toma el rosario, aunque sea una sola cuenta. María no desprecia pasos pequeños. Ella camina al ritmo de sus hijos. Que la Virgen te cubra con su manto, que tu corazón encuentre paz, y que nunca olvides que mientras haya un rosario en tus manos, no estás solo. Hijo mío, veo que tu corazón aún no quiere levantarse del banco. Y está bien. A veces el alma necesita quedarse un poco más en silencio, como después de la confesión, cuando uno no corre, cuando uno simplemente permanece. Déjame decirte algo más, como lo diría un viejo sacerdote al final de la noche. Padre Pío insistía en esto con ternura. No esperes a sentir ganas para rezar el rosario. Reza cuando no tengas ganas. Reza cuando estés seco. Reza cuando la fe parezca pequeña. Porque en esos momentos, María trabaja el doble. Él decía que el rosario rezado sin consuelo es el que más valor tiene, porque ahí no buscas sentir, buscas confiar. Y la confianza, hijo mío, es la moneda del cielo. Tal vez hoy no viste luces, tal vez no sentiste paz inmediata, tal vez solo escuchaste estas palabras y suspiraste. Eso basta. La Virgen no necesita grandes gestos,
necesita corazones que no se rindan. Un rosario en la mesa, uno en el bolsillo, uno olvidado pero retomado. Eso cambia destinos. Y ahora te dejo con una última recomendación, como quien apaga la luz del templo. Esta noche, antes de dormir, toma el rosario. No prometas rezarlo entero, solo tómalo. Si puedes, reza una Ave María. Si no, quédate en silencio con él en las manos. María entiende los silencios mejor que nadie. Ve en paz, hijo, que el Señor te bendiga y que la Virgen nunca suelte tu mano.